Hola a todos. Hoy quiero compartir algo especial con vosotros porque hoy es un día muy especial para nosotros, muy especial para mí. Hoy, 26 de abril, hace 3 años que Alonso tiene diagnóstico, que pudieron diagnosticarlo, pudimos ponerle nombre a esa enfermedad y quiero compartirlo con vosotros pues porque estoy segura de que hay un montón de gente que está en ese proceso, está igual de desesperado que estábamos nosotros en ese momento y quiero pues poner mi granito de arena para que sepáis que todo llega y que ese momento llega, es muy feliz y bueno, pues es un camino terrible. La verdad es que sí, recorrerlo ha sido agotador. Ha habido un montón de piedras en el camino, un montón de cosas súper difíciles, pero en el momento en el que todo llega, pues es un momento bastante feliz. En nuestro caso, Alonso nació en septiembre de 2012 y después de unos meses le diagnosticaron con una parálisis cerebral. ¿Por qué? Le pregunté al neurólogo y esa pregunta que yo no tenía ni idea de por dónde cogerla ni por qué la hice, pues fue un poco el detonante que después nos llevó a todos los hospitales y a todo el camino que recorrimos, ¿no? El neurólogo me dijo que porque sí, que simplemente pues era un niño que tenía ciertas dificultades de movilidad, ciertas dificultades cognitivas y que evidentemente pues tenía una parálisis cerebral, cuando la parálisis cerebral no era una condición, era pues, una consecuencia de algo que no se sabía y tampoco se quería en ese momento investigar. Yo le dije al médico que, bueno, pues muy bien, si era por descarte de todas las enfermedades del mundo mundial, pues queríamos una segunda opinión. Él dijo que era absurdo, que era ridículo, que nadie nos iba a dar una segunda opinión y que las cosas estaban así. El ego, el ego de algunos médicos es así. Cada vez menos, por supuesto, y nosotros nos hemos encontrado a los mejores en este camino, pero también alguno que otro, pues un poquito regular. Nosotros para poder eh, que pudiesen ver a Alonso en un hospital de referencia, lo que hicimos fue empadronarle en Asturias, puesto que nosotros somos de aquí, en ese momento vivíamos en Salamanca, y bueno, estábamos bastante seguros de que había algo más porque además así nos animaba la persona que le recibió en el servicio de neonatos de Salamanca, el doctor José María Garrido, nos animaba y nos decía, sí, efectivamente tiene que haber algo más. O sea, la condición de Alonso tiene que ser una consecuencia de alguna enfermedad que desconocemos en este momento. Le hizo un montón de pruebas, pero tiene que haber algo más. Pues animados por varias personas, empadronamos, como os decía, a Alonso en Asturias y en menos de una semana estaba en Madrid en manos de la doctora Ruiz Falco, en el Hospital Niño Jesús. Llegar allí fue fantástico, fue maravilloso, pues porque empezaron a catalogar las convulsiones epilépticas que tenía Alonso, empezaron a catalogar un montón de síntomas y unos días después la doctora Ruiz Falcó me llamó y me dijo que pensaba que tenía un diagnóstico. No fue así, ese diagnóstico no se confirmó. Hubo varios que quisieron descartar de forma genética, pero no se, nunca se confirmaban, ¿no? Entonces fueron pasando los meses y los meses. Cuando Alonso tenía 1 año se puso muy enfermo. Entró en la UCI, vino a verme bueno, pues un grupo de psicólogos para decirme que hasta ahí había llegado Alonso. Pero afortunadamente salió de allí, pues ¿por qué? Porque alguien se preocupó, una doctora de Laura, del equipo de la doctora Ruiz Alco, y bueno, pues pensó que había un medicamento que no habían probado todavía, que no tenían experiencia con él, hacía muy poquito que estaba aprobado en España, y me dijo, venga, va, probamos y ahora sabemos por qué funcionó. Funcionó pues porque es un medicamento que va directamente al canal del potasio, que es lo que le ocurre a Alonso, ¿no? Que tiene una encefalopatía epiléptica KCNQ2, y os estoy desvelando ya casi el final, que tiene, bueno, pues es una disfunción del canal del potasio. Entonces en ese momento no lo sabíamos, a esta doctora se le ocurrió ponerle esa medicación,
Y Alonso de repente pidió comer y pidió un biberón, pidió un chupete y pidió salir de allí. Salió de allí hecho una piltrafilla, como yo lo llamaba, ¿no? Era un niño que no reaccionaba a ningún estímulo, pero empezamos a ver que tenía posibilidades de avanzar muchísimo, con lo cual dijimos que no nos vamos a quedar parados, tenemos que hacer todo lo posible por continuar este camino. Empezamos a llevarle a terapias que iban surgiendo, empezamos a hacer cosas con él, aparte de lo que hacíamos en casa, por supuesto, con los mejores fisios las mejores fisios que pudimos tener, Elena e Isabel. Empezamos a llevarle pues, a sitios donde pensábamos que le podían ayudar, aparte de evidentemente los hospitales, ¿no? Donde le daban una medicación, pues seguíamos investigando. Y un día, por un artículo en el periódico, pues me puse en contacto con un científico. Alonso tenía una mutación en un gen que decían que no tenía nada que ver con su condición, con su enfermedad, pero este científico, Pedro Lazovikovsky, había descubierto, bueno, pues diferentes cosas relacionadas con ese gen, ¿no? Entonces yo le escribí, le dije que mi hijo tenía esa mutación y él muy amablemente pues me contestó que no podía tener que ver con las investigaciones que él estaba llevando a cabo, pero empezó a interesarse. Bueno, ¿y cómo está tu hijo? ¿Y me puedes pasar algún tipo de informe? Y le han hecho esta prueba genética y esta otra. Y un día llegaron las pruebas genéticas. En todo ese camino nos encontramos muchas veces con la burocracia, ¿no? La burocracia que dice que tú puedes estar en un hospital, pero no puedes tener ciertas consultas en otro, pero sí puedes consultar con otro, pero en otro no. Entonces, bueno, nos encontramos con la burocracia, en este caso en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, que decía que si en el Hospital del Niño Jesús, que era donde a nosotros nos atendían, no existía la especialidad que necesitaba Alonso, desde el propio Niño Jesús no nos podían derivar. Y desde Castilla y León, pues bueno, en ese momento las cosas, no sé por qué, no nos derivaban a otros médicos, ¿no? Vamos a dejarlo así porque sería bastante largo de explicar. Otro día os lo explicaré, lo prometo, ¿eh? Eh, un poco atados por esas consultas médicas que no teníamos, y mientras Pedro nos decía que quería hacer una serie de análisis genéticos y que le interesaba muchísimo el caso porque le parecía que Alonso tenía una condición digna de estudio, solicitamos a través de la ley CESUR, es una ley mediante la cual nosotros podemos perfectamente ir a un hospital de referencia, y si no nos resuelven lo que nosotros necesitamos podemos solicitarlo tantas veces como queramos a través de esa ley CESUR, y los médicos están obligados a trasladar a ese paciente a ese hospital o centro o servicio de referencia. Pues en ese momento lo solicitamos para ir al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La casualidad o las llanas, como decimos en Asturias, hicieron que en ese momento en planta estuviese la doctora Fons, la doctora Carmen Fons, que es quien lleva a Alonso desde el año 2015. Llegamos allí con una tablet que yo les di llena absolutamente de informes, de analíticas, de esperanzas, de inquietudes, de nervios y de todo. A todo su equipo le di la tablet y les dije, aquí está, dejo a vuestro hijo en vuestras manos, dejo a mi hijo en vuestras manos porque necesitamos ponerle nombre a su enfermedad y saber si podemos hacer algo para mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo importante. Ponerle nombre tampoco es tan importante porque, bueno, al fin y al cabo va a ser una enfermedad que tenga, pero en el momento en que le pones nombre sabes si vas a poder hacer algo más, que es lo que siempre intentamos los padres, ¿no? La doctora Fons me dijo que era muy perseverante, y que íbamos a diagnosticar a Alonso, que ella se iba a encargar de diagnosticar a Alonso. Y así fue. El 26 de abril de 2018 me llamó después de comer
y yo tenía que decirle que quizá no pudiésemos ir a la próxima consulta que teníamos a principios de mayo, porque la abuela de Alonso, mi madre, estaba muy enferma, muy malita. Ella me dijo que lo sabía y que por eso me llamaba, porque necesitaba que mi madre, que fue la que hizo las maletas y me acompañó de hospital en hospital con el chiquitín, con Alonso, necesitaba que supiera que ya teníamos diagnóstico, que la enfermedad de Alonso era una encefalopatía epiléptica KCNQ2, que Alonso iba a mejorar, que con las terapias adecuadas estaba segurísima de que todo iba a salir bien, o todo lo bien que se puede, y que precisamente ella en ese momento estaba en fase de financiación de un proyecto sobre esa enfermedad. Qué casualidad, ¿no? Que precisamente se había decantado por esa enfermedad para su investigación. Nos emocionamos todos en casa mucho, y cuando se lo dije a mi madre, ella lo tuvo claro. Me dijo que no quería flores en su funeral, ella sabía cuál era el desenlace, que no quería flores en su funeral, sino que quería que pusiésemos un número de cuenta y contribuir a la investigación de la doctora Fons, para que pudiese empezar cuanto antes. Mi madre se fue muy emocionada 3 días después. Hemos conseguido los 70.000 euros que la doctora Fons necesitaba para poner en marcha la investigación, para cubrir unos años de investigación, que está dando sus frutos, y nosotros tenemos diagnóstico. Alonso mejoró muchísimo. Ahora sabemos cuáles son las medicaciones adecuadas y las que no lo son. Ahora sabemos cuáles son los síntomas que puede tener. Y lo más importante, que yo le pregunté ese día a la doctora Fons, que no es degenerativo, que Alonso puede mejorar, o no, no lo sabemos, pero por lo menos sabemos que podemos intentarlo. Es un rayo de esperanza grandísimo. Entonces quiero deciros que, por favor, es un camino horrible, que a veces piensas con tirar la toalla, a veces piensas que lo que estás haciendo no sirve para nada, no sé, son tantas cosas las que pasan por nuestra cabeza, pero por favor, no tiréis la toalla, de verdad, se llega. Siempre se llega. Nosotros conocimos a Pedro, a la doctora Fons, conocimos a un montón de gente en este camino que nos ayudó muchísimo. Todos los médicos que atendieron a Alonso en varios hospitales durante un montón de tiempo. Hospitales convencionales y hospitales que no lo son, médicos no convencionales, otro tipo de medicina, terapias convencionales y terapias que no lo son. Todo eso ha contribuido a que Alonso hoy sea un niño súper feliz, siempre lo fue, ¿no? Pero además sea un niño que sabemos que puede avanzar, que puede hacer cosas, que nos emociona cada día, moviendo la mano un poquito más allá, o sujetando la cabeza un ratito más, o estando sentado unos minutillos, o identificando cómo funciona un juguete. Así que por favor, no decaigáis si estáis en este proceso, y los que no lo estáis y lo habéis conseguido, enhorabuena. Bueno, supongo que estaréis contentísimos. Eh, un beso muy grande. Quería compartirlo con todos vosotros porque hoy es un día importantísimo. Gracias.